Bueno, entonces unos poquitos dijeron que vieron el video y otros que leyeron el texto, ¿no? Antes de a lo mejor abordar la cuestión del tema de hoy, que tendría que ver con adultez emergente y algunas características de la vida adulta, con eso terminaríamos la unidad de psicología del desarrollo, hacemos una pequeña síntesis de la clase anterior, así podemos articular algunas de las cosas con la cuestión de este tema de hoy. Si ustedes tuvieran que decir, supónganse, bueno, ¿qué es la adolescencia? ¿Qué dirían? Teniendo en cuenta algo de lo que dijimos en la clase pasada. Es una etapa de la vida. Muy bien. Que es una etapa de la vida que no se da en todos lados iguales, digamos. Que la pubertad sí es un proceso universal que pasa en todos los cuerpos y la adolescencia es algo que tiene que ver más con lo social, por ejemplo. No es lo mismo de un adolescente en Argentina que un adolescente en Egipto, en Siria o en China, digamos. La adolescencia es es algo más social, digamos, por ejemplo. Generalmente las nenas de Asia no tienen esa adolescencia, sino que cumplen cierta edad, llega a la pubertad y se casan. Entonces pasan a tener de la pubertad una vida más de adulto, Eso, exacto. digamos. Es por lo que yo puedo entender. Exacto. Y en el caso está muy bien lo que decía Jimena, o sea que podríamos decir que la adolescencia, como la juventud, también habrán podido leer en el texto este que les dejé, es una construcción social, ¿no? Y bueno, que cada sociedad también va delimitando hasta cuándo, hasta dónde llamamos a eso, es el tiempo que dura esa etapa llamada adolescencia. Eso tiene que ver también con las sociedades y con los tiempos sociales también, ¿eh? Por ejemplo, no es lo mismo lo que a lo mejor duraba la adolescencia hace 30 años atrás a lo que hoy dura la adolescencia en nuestras sociedades occidentales. Entonces, la adolescencia es una construcción social. En cambio, como bien decía Jimena, la pubertad tiene que ver con esa metamorfosis. Recuerdan que el texto decía, ¿no? Esa metamorfosis que tenía que tramitar una persona cuando ingresaba a eso que denominamos pubertad. Ahora bien, en el texto de ustedes había como también un concepto de adolescencia, que está ligado indudablemente a ese tiempo que la sociedad, ese espacio que la sociedad crea para tramitar eso que aparece como una irrupción del orden de lo biológico y del orden de lo sexual. En el texto de ustedes, eh, por ahí a lo mejor ustedes lo tenían marcado, pero decía, esperen que me voy a poner los anteojos para ver mejor, si no, dice, por lo tanto, y de manera general, podemos decir que la adolescencia es considerada como respuesta del sujeto a estas transformaciones biológicas y a esta nueva oleada de la sexualidad. Entonces ahí tienen un concepto de adolescencia articulando lo que pasa en el orden de lo psíquico. Recuerdan que decíamos, lo que sucede en la pubertad tiene un efecto sobre lo psíquico, y eso que tiene que ver con el orden de lo psíquico tiene que ser con ese posicionamiento que el adolescente va a realizar y que va a tener que ver cómo enfrenta estas transformaciones biológicas y esta nueva oleada de la sexualidad. Cuando dice nueva oleada de la sexualidad, está hablando de que una primera oleada de la sexualidad que fue cuando se tramitó el complejo de Edipo. Recuerdan que cuando vimos en el texto ese de constitución psíquica y producción de la subjetividad. La primera oleada está allí y la segunda tiene que ver con este momento. Bien, ¿había alguna otra cosa que se les ocurría con esto de la adolescencia? Entonces, lo que yo quería mostrarles, esperen que estoy buscando, me había olvidado de abrir esta diapositiva, pero mientras tanto les voy diciendo,
Lo que estoy buscando es, vamos a ver si podemos sintetizar, si decimos que la pubertad y la adolescencia significa ese posicionamiento, y recuerdan que yo también les decía, se suele decir que la adolescencia implica un trabajo psíquico, ¿no? Que sería, reitero, esa tramitación de los efectos, de esa irrupción de lo biológico y de esa oleada de la sexualidad. ¿Cuáles serían, si tuviéramos que sintetizarlo, ¿no? ¿Cuáles serían, o cuáles son, mejor dicho, esos trabajos psíquicos que hace un adolescente? Esperen que ahí le comparto pantalla para así les. ¿Ahí están viendo, chicos, la diapositiva? Sí, Sí, profe. Bueno, entonces, sí, profe. perfecto, gracias. Entonces, acá lo que vamos a ver, sintetizando lo de la clase pasada, cuáles serían esos trabajos psíquicos de la adolescencia, ¿no? Entonces, el primero que podemos pensar, cuando digo primero no es por orden cronológico, solamente por el modo que yo lo distribuí acá en la diapositiva, ¿eh? Entonces, el primero tendría que ver con la relación con los padres. Recuerdan que esto hacía referencia a que el adolescente tenía que hacer en el texto decía deshacimiento, que significaba un corte, un desprendimiento de esos padres de la infancia, ¿no? Es decir que Profe, ¿ahí es cuando decía lo del duelo o era en otro? sí, ahí está muy bien la relación que vos hacés. Es decir, que tenía que ver con ese corte y tenía que ver, sí, por un lado hay ese corte, ¿no? Ese desprendimiento. Y ese desprendimiento va a implicar lo que muy bien vos decís de los duelos, o este caso del duelo ¿no? Que era, ¿se acuerdan? Los duelos por los padres de la infancia, o el duelo por los padres de la infancia, ¿no? Que suponía esencialmente dos cosas, ¿no? Una sería esos padres que en la niñez estaban idealizados, ahora hay que hacer un proceso de ay, no me sale la palabra, de volverlo, lo digo de otra manera, hacer caer esa idealización. Y al hacer caer esa idealización empiezan a aparecer los padres reales, ¿no? Esos padres que tienen tanto cosas positivas, virtudes, como también algunas fallas, ¿no? Propias de todo ser humano. Entonces el adolescente tiene que aceptar, ¿no? Recuerdan que el duelo significaba ese proceso de aceptación ante la pérdida de algo amado. Entonces hay que aceptar y hay que volver a vincularse desde un lugar diferente con esos papás reales. El otro trabajo psíquico tenía que ver con la elección de objetos. Eso tendría que ver con el hecho de poder salir, ¿no? de esos objetos de amor que estaban establecidos, que era el papá, la mamá, y poder encontrarse con otros objetos de amor, ¿no? Que están por fuera de la familia. Esos otros objetos de amor tienen que ver, bueno, la amistad y aquellos con los cuales aparece el deseo de vincularse desde un amor de pareja, un amor más erótico, podríamos decir, ¿no?
Entonces es una salida hacia. El otro trabajo psíquico tiene que ver con el pasaje del yo ideal al ideal del yo. El yo ideal es aquello que aparece en el niño. El yo ideal significa, fíjense que la palabra yo, ¿se acuerdan que el yo es una construcción? Pero ese yo está puesto en el lugar de la perfección. ¿Quiénes ponen al niño en ese lugar de la perfección? Los papás, ¿no? Generalmente el niño o la niña, para los papás, es el más lindo, hace las cosas mejores que cualquier otro niño de su edad. Es decir, hay algo que se pone allí en el lugar de la perfección. Y esto también supone una cuestión de que los placeres estén en forma inmediata. Es decir, vean cómo son los chicos, ¿no? Que quieren todo ahora y ya. ¿No? Y si no, hacen un berrinche, ¿no? Los papás generalmente se encargan de que empiecen a tener la capacidad de espera, pero por lo general, cuando desean algo, quieren que ese deseo, la satisfacción de ese deseo aparezca en forma inmediata. Y entonces eso también tiene que ver con la cuestión de ese yo ideal, es decir, no poder esperar para satisfacer los deseos, ¿no? Y muchas veces también es no poder considerar al otro, ¿no? ¿Vieron cuánto le cuesta a veces compartir un juguete, compartir algo que le es propio, ¿no? Es un aprendizaje eso. Todo eso implica que el niño está dentro de este denominado yo ideal. La adolescencia supone, como dijimos, dejar de ser niño, por lo tanto es perder ese yo ideal para constituir ese ideal del yo. Fíjense que es distinto, ¿no? El yo tiene un ideal. Esto significa que el yo tiene como un horizonte hacia dónde va. Eso está incorporado en lo que se denomina el super yo. ¿Cuál es la diferencia entre esto que yo estaba diciendo, el yo ideal, y el ideal del yo? Que el yo ideal permite, se constituye, mejor dicho, primero a partir de esas introyecciones de los mandatos, ¿no? De las normas que los papás, los maestros, es decir, el adulto va tratando de que incorpore ese adolescente. Esto se hace, por ejemplo, cuando le van pidiendo que se responsabilice de cosas, ¿no? Todos ustedes habrán escuchado a sus papás que le dicen, bueno, tenés que hacerte cargo de esto, tenés que hacer esto otro, ya sos grande, ya no sos más un niño. Entonces le van atribuyendo algunos mandatos con los cuales lo van haciendo responsable de algunas cosas. Esto permite entonces que ya se desplace del lugar de la perfección para poder ubicarse en el lugar de aquel que algo tiene que dar, podemos decir, ¿no? Algo tiene que asumir, de algo tiene que hacerse cargo. Y también empieza a darse cuenta el adolescente de que lograr un objetivo supone un esfuerzo, ¿no? Y que ese esfuerzo le corresponde realizarlo. No es que, como el niño que decía, bueno, lo quiero todo ahora y ya. El adolescente tiene que empezar a acomodarse de que muchas veces lo que desea no es algo que inmediatamente lo va a obtener. A veces porque por la circunstancia, porque el otro también le dice que no, más allá de que uno puede desear algo en relación al otro, pero el otro también le puede decir que no, ¿no? Que no tiene ganas, que no quiere estar con él o con ella. Entonces eso implica empezar a aprender de que hay un proceso, ¿no? Para satisfacer el deseo, que no se puede hacer todo ahora y ya. A veces el deseo hay que postergarlo y a veces hay que renunciar a ese deseo, ¿no? Porque siempre hay otro. Entonces acá tendría que ver con esto que decíamos, ¿no? Hay un registro, desde el ideal del yo, hay un registro que hay otro. Y que ese otro hay que respetar lo que el otro quiere también, lo que el otro desea. Nadie puede imponerle lo que yo deseo al otro, ¿no? Se ven que es un trabajo, no es un trabajo fácil,
¿no? De pasar de ser a veces el centro, de que por ahí las cosas eran un poco más cómodas, podríamos decir, a este lugar que empieza a aparecer. Por supuesto que también tiene sus ventajas, ¿no? Porque hay mayor posibilidad de elección, hay otras cosas que también son interesantes de la edad. La otra cuestión tenía que ver con el pasaje a la exogamia, ¿no? Que está relacionada con esto que decíamos de la elección de objeto, ¿no? Así que el pasaje a la exogamia sería empezar a buscar vínculos por fuera de la familia, no es que antes no los tenía, ¿no? Pero aparecen ahora con mayor propensión a tener más deseo de estar con los amigos que con los padres, por ejemplo. A encontrarse con el grupo de pares, a identificarse con ellos, a querer encajar dentro de ese grupo, etcétera, ¿no? Entonces aparece como una vida por fuera de la familia, proyectos que están por fuera de la familia. Y por último, esto que decíamos, también la búsqueda de la identidad, ¿no? Recuerdan que la pregunta quizás, una de las preguntas esenciales que aparece en la adolescencia tiene que ver con esto de quién soy yo. ¿Por qué? Porque acá vendría el duelo por la identidad y el rol infantil. Se perdió ese ser niño y esa función de niño, por lo tanto hay que construir una nueva identidad y también eso implicaría un nuevo posicionamiento, una nueva función. Entonces acá van a aparecer estas cuestiones aparecen otros también para identificarse. Recuerden que la identidad se construye a partir de las identificaciones y que esas identificaciones siempre tienen que ver con otro. Pero acá van a aparecer los otros que ya no son los papás como eran en la niñez, sino hay otros que pueden ir apareciendo como figura significativa para poder hacer ese proceso de identificación. Bien, entonces este sería un poco como para sintetizar algo de lo que habíamos dicho la clase pasada. Díganme si hay alguna pregunta, a ver. ¿Les quedó más o menos claro, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Todas estas cosas las dijimos, la semana pasada. Yo quería solamente traerla como para hacer una pequeña síntesis de lo que estuvimos viendo. Bueno, cuéntenme ustedes. Entonces pasamos al tema de hoy. Voy a dejar de compartir. Pasamos al tema de hoy que se llama adultez emergente. Y cuéntenme ustedes, a ver los que pudieron hacer la lectura, con qué se quedaron del texto. A mí me gustó cómo comparaban con Estados Unidos, digamos, con América del Norte, América Latina y Europa, cómo se daba de diferente manera, depende la cultura o la sociedad en la que estaban esas personas que le hicieron el estudio. Me gustó esa comparación. Bien, vieron que es interesante el artículo, si bien no es de último, pero es interesante por esto que decía Marina, ¿no? Es un estudio comparado de investigación del CONICET y entonces está bueno como para poder ver también esto que hablábamos hoy, ¿no? Cómo se viven las instancias de juventud en Argentina y cómo se da en otros países, que por ahí algunos son muy distintos, ¿no? Estados Unidos es muy distinta la cuestión cultural a nosotros, ¿no? Vieron que pues ellos generalmente tienen por allí muchos adolescentes a los 18 años se van a vivir solos, por ejemplo, ¿no? Así que tienen una cultura que es muy distinta a nuestra cultura. Bien, Marina, ¿y en esa comparación te quedaste con alguna idea?
Sí, me interesó también mucho el tema de cómo influye todo, digamos, la universidad, las relaciones de pareja o con los padres, con la familia, eh, como en esto de cómo tomarse como adultos, digamos, también. Ujú. Eh, no pensé que como tantas cosas influían en eso, digamos. Bien, El tema del trabajo, del estudio universitario también. bien, bien, muy bien el aporte de Marina entonces. ¿Y alguien más a ver qué? Profe, Sí, sí, yo más o menos lo que más o menos entendí fue lo de los grupos que eligieron de edades, las preguntas que le hicieron y las relaciones, más o menos lo que opinó la chica anterior. lo que decía Marina. Claro, lo que decía ella de las comparaciones entre una edad y una edad, etapas diferentes, los pensamientos, cómo ellos se ubican en la adultez, en la no y en la sí adultez. Ujú. Más o menos lo que yo había entendido y donde remarqué como que las preguntas que le hacían en cada una de las etapas. Bien. Vieron que el texto se llamaba Adultez Emergente. No sé si se pusieron a pensar el título. ¿Qué les parece que querrá decir Adultez Emergente? Los principios de la adultez sería Sí, por un lado eso, como pero ¿qué sería? ¿Qué es algo que emerge? las responsabilidades Sí, pero digo en general, cuando uno dice algo emergió, ¿qué está diciendo? que surgió. Claro, exactamente. Es algo que va apareciendo, podríamos decir, ¿no? Pero no es que surge de un día para otro. Es decir, que podríamos decir que, vieron que muchas veces, y yo por ahí a veces lo escucho en los pacientes que dicen, bueno, cuando termino en adolescente, que a lo mejor están terminando el secundario, me dicen, bueno, tengo que entrar a la vida adulta. Y en realidad, uno no entra tan directamente a la vida adulta cuando termina el secundario. Sí, a mí me gusta llamarle, como el texto dice, que si bien es una construcción social, entra la juventud. Y que la juventud podríamos decir que también es algo así como un periodo de transición para la adultez. Porque mientras ustedes son Es como parte de... un proceso, perdón, profe, Sí, dale, Flor, dale, dale. es como un proceso que lo va construyendo poco a Claro, poco. porque si bien ustedes, que son todos jóvenes, están tomando algunas responsabilidades que a lo mejor no tenían antes, ¿no? A lo mejor algunos empezaron a trabajar, otros están estudiando, pero el estudio superior supone más esfuerzo que el secundario. A lo mejor algunos están delineando alguna situación de vínculo de pareja, o allá lo tenían, es decir, que están tomando alguna responsabilidad que después en la adultez va a aparecer desde otro lugar. Pero no es que ya dice uno, bueno, ya soy adulto, ya me mantengo económicamente, es como que están haciendo una transición a eso, ¿no? A lo mejor algunos ya vive solo también, ¿no? Eh, pero hay algo entonces, adultez emergente significa algo así como si fuese un periodo de transición en el cual se van construyendo esos fundamentos para después sí ingresar a la adultez propiamente dicha. Que ahí en el texto, ¿de qué edad hasta qué edad lo pone a la adultez emergente? El texto. De los 18 a los 25. Exacto. Hay algunos que lo hacen un poquito, algunos dicen recién, quizás en nuestras sociedades, quizás es a partir de los 30 que uno podría decir, bueno, se ingresa a la etapa adulta, ¿no? Con aquellos procesos psíquicos que significa tener una posición de adulto, ¿no? Porque por ahí también, ahora vamos a ver, bueno, cuando uno dice adulto, ¿lo dice por qué? Porque tiene determinada edad. Por supuesto, la edad es un ingrediente, pero ser adulto también significa una posición psicológica. No es solamente porque todos ustedes conocerán gente que a lo mejor tiene 40 y la posición es de ser un adolescente, ¿no? No porque tenga 40 años necesariamente tiene una posición de adulto.
Entonces podrá Por cronológicamente. eso no le que le dicen una madurez psicológica, una madurez de la cabeza más que de la edad. Claro, exacto. Sí, algunos en la adultez ponen varios tipos de, podríamos decir, varias vertientes, ¿no? Se pone la madurez afectiva, perdón, la madurez intelectual, la cuestión del reconocimiento social, la identidad sexual. Así que van apareciendo algunas cuestiones que influyen en esta posición de adulto. Entonces, yo les paso algunas diapositivas para que nos ayuden a pensar juntos. Esperen que acá la estoy abriendo. Ahora les voy a preguntar, como les pregunto siempre, si la ven, porque... Ahí se ve, profe. ¿Se ven? Ah, bien, porque a mí me aparece el cartelito. Uy, perdón, toqué algo que no debiera haber tocado. Vamos a volver de nuevo. Dejar de compartir. Justo que se había enganchado. Bien, ahí vuelven a ver. Sí, profe. Voy a ver Sí, profe. si la pongo en modo presentación. Ahora yo les voy a ir preguntando porque el sábado estaba dando clase con un grupo y cuando pasaba una fotocopia, una diapositiva a la otra, se ve que no se cargaba, no sé por qué. Entonces dijimos que para Arnett, que es uno de los que hizo esa investigación, podemos pensar adultez emergente. Si quieren, podemos decirle juventud. Si a lo mejor el nombre es más significativo, podríamos decir juventud acá, ¿no? Que sería la juventud donde está emergiendo algo diferente que en el futuro será la adultez, ¿no? Ahí ven la fotocopia, la diapositiva esta. Sí, profe. Bien, esto está tomado tal cual del texto. Decía entonces que Arnett define la adultez emergente como un nuevo periodo, fíjese, un nuevo periodo de la vida que se extiende desde finales de la adolescencia hasta bien entrada la tercera década, ¿no? Con entre 18 y 25 años. Algunos, ¿se acuerdan que yo les decía? Algunos también les suelen llamar adolescencia resolutiva, ese sería otro nombre que algunos le ponen. Recuerdan que decíamos pubertad, adolescencia media y adolescencia resolutiva, y ese nombre de resolutiva está en relación a esta cuestión de ir resolviendo algunas cuestiones que son importantes para la vida del adulto, ¿no? Que sería estudiar, trabajar, la pareja, etcétera, ¿no? Y después dice, la adultez emergente es una construcción cultural. Es más probable que exista en los países altamente industrializados o post-industrializados que requieren un alto nivel de educación para el ingreso en profesiones basadas en la información y que posponen el matrimonio y la paternidad hasta mucho después de completada la escuela media. Y, bueno, los que leyeron les resultará significativo en el sentido de que comprenderán por qué dice esto, ¿no? Pero, ¿por qué les dice? Primero, dice, la adultez emergente es una construcción cultural. ¿Qué significa eso? Digan lo que se les ocurra, como les digo siempre. ¿Como que es creada por la sociedad o algo así, profe? Eso, muy bien. O sea que uno podría ir a otra cultura. Yo pienso en algunos países del África, por ejemplo, donde no tienen quizás probablemente hasta no tengan la adolescencia, ¿no? Y quizás, o sí, la adolescencia, porque a lo mejor van a la escuela secundaria, pero enseguida aparece ya la vida adulta, hasta que ustedes decían, ¿no? A lo mejor casarse, tener hijos, sobre todo a veces los mandatos son para la mujer también. Pero
fíjese que dice que él las ubica, a su vez, no en cualquier país, sino dice en los países industrializados o post-industrializados, donde se requiere un grado de educación importante para ingresar al mundo laboral. ¿Qué significa un país industrializado o post-industrializado? ¿Qué se les ocurre con ese concepto? Que sea una potencia. Sí, exacto, generalmente son países más bien desarrollados, ¿no? Es decir, o que tienen un mediano desarrollo. Es decir, que son países, fíjense que sería lo contrario. Otro modo de país es lo que se llama, lo han estudiado ustedes en historia esto, los países agroexportadores, que son países que la materia prima la exportan, ¿no? En cambio, los industrializados es que esa materia prima que tienen la procesan en la industria y a partir de eso elaboran un producto y lo que se vende es el producto. Supónganse, no sé, nosotros vendemos el grano, ¿cierto? Vieron que nosotros vendemos para nosotros, digo yo, los que tienen en los campos venden los granos. Hay otros países que quizás una parte de los granos lo venden, pero otras con esos granos hacen, no sé, aceite, bueno, no sé, este país también lo hace, pero en menor cantidad, ¿no? Hacen otras cosas y lo que venden es el producto que emerge de la materia prima. Entonces, a mayor cantidad de producción, mayor cantidad de exportación, lo cual le permite mayor cantidad de desarrollo. Y los post-industrializados significan los países que trabajan con la tecnología, es decir, que producen tecnología. Vieron que hoy los países más de potencia son también los que tienen un alto nivel de producción de tecnología, ¿no? Como China o como Estados Unidos, es decir, que los países centrales de Europa. Ahora, para hacer todo eso, ¿qué se necesita? Se necesita jóvenes que tengan una preparación, que vayan a la universidad, que tengan un título, después que hagan un posgrado, maestrías, doctorados, etc. Entonces, todo eso implica un tiempo dedicado al estudio, luego al estudio del trabajo. Entonces, muchas veces eso hace que, esto que dicen acá, ¿no? Posponen el matrimonio y la paternidad, o la pareja, ¿no? No necesariamente tiene que ser un matrimonio del orden de lo civil o de lo religioso, ¿no? La pareja y la paternidad hasta dice mucho después de completada la escuela media. Así que en estos países donde se da esta otra, yo le voy a llamar así, esta otra moratoria, como decía Erickson, recuerdan que Erickson lo decía en la adolescencia, quizás esta otra moratoria que la sociedad da para que los jóvenes puedan insertarse a un mundo laboral que es mucho más complejo que en otros momentos de la historia. Se necesita mucho más capacitación hoy en día. ¿Se ve la idea, chicos? Sí, profe. Bien, entonces, ahí les pasé otra diapositiva. Podríamos pensar entonces que esta adultez emergente es el puente entre la adolescencia y la adultez joven, ¿no? Porque también después la etapa de la adultez uno podría hacer tampoco es homogénea, ¿no? Y algunas características que emergen del texto que ustedes leían, desde el punto de vista psíquico, se puede decir que son las siguientes. Una dice la edad de la identidad, es decir, que se consolida la identidad, ¿no? Esto que el adolescente buscaba, que fue construyendo, acá parece más consolidada, ¿no? Ya puede, ante la pregunta ¿quién soy yo?, puede dar alguna respuesta, ¿no? Por supuesto definitiva, porque nunca uno da una respuesta definitiva a esa pregunta. Pero ya puede decir, bueno, yo soy alguien que me gusta instrumentación quirúrgica, radiología, que me voy a incluir en el campo de la salud, que voy a proyectar en relación a eso, a lo mejor en proyectar a una pareja, quizás a tener hijos o no tenerlos, a lo mejor voy a hacer después una licenciatura o voy a hacer un posgrado,
etcétera, ¿no? Es decir, como que se puede ir ya delineando algo en relación al futuro, ¿no? Pero que se va haciendo en el presente. La otra característica dice la edad del foco en sí mismo, ¿no? Que tiene que ver con esto, ¿no? Cómo se van expandiendo desde sí mismo hacia afuera. Pero hay algo todavía que está centrado en uno mismo para después, sí, en la adultez, como decía, ¿se acuerdan en el texto que habíamos leído la otra vez? Que el adulto es aquel que es capaz ya de poder hacer producciones para otros, ¿no? Acá todavía la cuestión está más puesta en sí misma, no como una cuestión egoísta, sino como eso que se necesita para después poder dar para otros. También dice la edad de las exploraciones, ¿no? Piense que comienza a los 18. Entonces, las exploraciones significa, muchas veces, cuando uno termina el secundario, ¿no? Es que está ya viendo qué es lo que va a hacer. Por ahí tiene algún indicio, a lo mejor, no sé si a alguno de ustedes les pasó, por ahí empezó una carrera, no les gustó tanto y eligieron otra. Se encontraron o a lo mejor otra parecida, pero como que aún están en ese momento de exploración. Y a su vez la edad de las posibilidades, ¿no? Porque a esta edad están abiertas muchas posibilidades, no infinitas, ¿no? Pero muchas. Digo no infinitas porque es imposible que sean infinitas. Dentro de esas muchas, cada uno también, según cómo está inserto en el aspecto social, tendrá mayor variedad, menor variedad, pero bueno, es un mundo donde las posibilidades están, ¿no? Un momento de la vida donde las posibilidades están. Y les pregunto ahora, ya que ustedes están acá, en esta etapa, a lo mejor, no sé si habrá algunos que ya la superó, pero la mayoría de ustedes están en esta etapa. ¿Coinciden con estas características? En mi caso sí, profe. Uh-huh. La cuestión sería si se sienten identificados con estas características, ¿no? Claro. ¿Y los otros qué dicen? Sí, yo también, profe. Todos deben estar dentro de esta edad, más o menos, me parece. Así que deben andar por allí, en estas cuestiones, ¿no? Entonces ven como ahí dice, bueno, es un puente, es decir, que cada una de estas características del orden de lo psicológico, o que son procesos también, ¿no? No son solamente características, sino son procesos que se van haciendo, van poniendo los cimientos para que emerja la adultez, ¿no? Hay un autor, este autor que acá ustedes ven, dice, y ahora les pregunto a ustedes a ver qué les parece. Dice, en la cultura globalizada significa que la tecnología nos permite poder saber acerca de las culturas que están muy distantes a nosotros, cosa que antes no podíamos hacer eso, inclusive muchas veces conocer el ámbito de, no sé, de la moda, de la música, de otros lugares, ¿no? Muy recóndito en relación a donde estamos ubicados nosotros. Entonces, este autor dice la siguiente: la infancia se acorta y tiende a desaparecer. La adolescencia se prolonga, la adultez se resiste y la vejez se niega. ¿Qué les parece? ¿Están de acuerdo con esta idea? ¿No están de acuerdo? ¿Están de acuerdo en parte? Yo creo que sí lo de adolescencia, profe, como que no quieren admitir que ya, no sé cómo decirlo de una manera, ya son grandes así. Ajá, como que no quieren salir de la adolescencia. Claro. Con lo cual implicaría que no salir de la adolescencia implicaría resistirse a la adultez. Claro, se está negando. Sí, se resiste, dice acá, ¿no? Lo que se niega es la vejez.
¿Qué les parece? ¿Será así que se niega la vejez en la sociedad? Es que se habla de la sociedad o la cultura actual. ¿Y por qué les parece que dice la infancia se acorta? Ahí me parece que más porque de chiquito tienen como más responsabilidad, o eso del jugar ya no es tanto ahora, no sé. Creo que pasa más por los padres, porque los padres tienen tanta responsabilidad de que los chicos no tienen ese tiempo para llevar a los chicos a disfrutar de esa infancia, y solamente lo disfrutan en los jardines o en la escuela con los chicos en el recreo, con otros chicos. Es como que antes nuestros padres compartían más esa infancia, ahora ya con las responsabilidades no. Sí, por un lado, tomo eso que vos decís de responsabilidades. Muchas veces se escucha a los profesionales que atienden a niños en la parte psicológica o pediatría, etcétera. Dice, a veces los chicos tienen una agenda más poblada que a lo mejor un adulto, ¿no? Que salen de la escuela y qué sé yo, van a inglés, de ahí van a baile, de ahí van a esto, y cuando llegaron tienen que hacer la tarea para la escuela. Y después otro día vuelven de nuevo a hacer todo ese... Y no tienen tiempo para lo que es propio de un niño, que es jugar, ¿no? Que es tan importante para un niño jugar. Entonces, a veces en estas sociedades que son tan complejas, como que ya lo preparan, pareciera como que para ser un adulto a temprana edad. Eso por un lado. Y lo otro que aparece, que ustedes seguramente ahora cuando yo se los diga lo van a advertir, es lo que se llama en el ámbito de la psicología la sexualización, y algunos le llaman la erotización de la infancia. Es decir, que se le propone a los chicos cosas de adolescente. Como que se lo hace vivir una pubertad precoz. Entonces muchas veces... Profe, eso también no sería como que lo vas preparando para la adultez, porque uno a la adolescencia le da las responsabilidades básicas como ayudar a poner la mesa, arreglar la cama, ocuparte de tus cosas. Eso también es como que en la adolescencia le van cargando más responsabilidades, no tanto... Sí, pero una cosa es la adolescencia y otra cosa es la infancia, esto que yo decía ¿vieron cuando se hacen concursos de modelo de niñas que a lo mejor tienen 7 años, 8 años, no sé si han visto por ahí? Inclusive hay acá certamen de belleza. Sí, exacto. Y que Profe, las poses, sí, escucho, ¿eh? discúlpame, ¿no será también el quemar etapas? Es como una chica, suponete, menor de edad, quiere hacer cosas de un adolescente que no estaría, como que no estaría bueno hacerlo a su edad. Claro, que por ahí generalmente no es porque los chicos quieren. Hay una cuestión del adulto, ¿no? Porque a los chicos les gusta jugar. Si ustedes lo ponen a jugar... Es como que le hacen hacer las cosas que ellos les gustaría haber hecho en su infancia, ¿no? Muchas veces puede ser, ¿no? Pero fíjense que no sé si de infancia, quizás de otra edad, porque es como si generalmente se dice que los chicos son el narcisismo de los padres, ¿no? Si una niña o un niño gana un concurso de belleza, en definitiva, este es el narcisismo de los papás lo que se pone ahí de manifiesto, ¿no? Mi hijo o mi hija ganó este concurso de belleza. Pero a su vez a lo que les ponen. Si ustedes si buscan por internet las notas, a veces lo que las ponen a los chicos, a las nenas más que los varones, en esos certámenes, porque es la cuestión del peso, de la alimentación, el hecho de la estética, todas cosas que son en definitiva para una persona, una modelo que puede ser joven, ¿no? Pero no una niña o un niño. Entonces los exponen a eso, inclusive las poses, no sé si a veces ustedes ven que a veces uno ve las poses, que son poses que tienen que ver con el erotismo de niños o niñas que no están en una etapa adolescente, ¿no? Entonces todo esto se habla de por qué la niñez también se acorta, porque pareciera como que están apurados de los adultos, de los padres de esos niños que ingresen a la pubertad. Claro, profe, o muchas veces existe también la matiné,
que es antes del boliche, que ahí yo veo, una vez tuve que pasarla a buscar a una de las hermanas de mis amigas y salían nenas de 10 años, o Claro, sea, con imposible, yo no lo podía creer, profe. Había un montón de nenas menores que yo suponete, no te digo que yo no soy mayor de edad, yo tengo 17 años, pero yo decía, a esa edad, yo no hacía las cosas que hacía en su momento. Yo como que no tenía esa manera de ver. Tampoco mis papás se privaban de decirme, no hagas esto, no hagas lo otro, pero, viste, como que vos ahora, mirándolo de este lado, lo ves muy raro, muy feo, como que no puede ser. Yo a mi hija no la dejaría a los 10 años ir a un boliche o una matiné que no sé, como que no sé, no estaría, no sé cómo explicarlo, no estaría bueno, no, como que es estaría quemando exactamente, etapas. desde el punto de vista psíquico no es bueno, porque estás proponiendo algo que para el proceso psicológico de una niña o un niño de 10 años eh, no tiene nada que ver, ¿no? Le estás haciendo un efecto que no está acorde a lo que ese niño o esa niña está viviendo desde el punto de vista psíquico. Una cosa es celebrar un cumpleaños y hacer lo que los chicos hacen en un cumpleaños, ¿no? Vieron que también están muy de moda nunca sé si se dice SPAP, se dice así, o es SPAP, ¿no? Donde se pintan las uñas, bueno, no sé si alguno por ahí, pero he escuchado que a veces son también chicas muy chiquitas y hacen todo como si fuese de adulto, ¿no? Le arman el cumpleaños alrededor de eso. Sí, no sé si Nadia querías decir algo, veo que estás con la mano levantada. Sí, profe, de igual manera la misma sociedad conlleva a que los niños vengan también y se adelanten a las etapas. No solamente me incluyo como papá, mi hija tiene muchas actividades por elección propia, pero todo conlleva a que ella tenga esas responsabilidades. Es todo también marketing, porque esto del spa en mi época no existía, a nosotros tampoco nos mandaban a hacer demasiadas actividades y vamos avanzando y se va retrasando un montón de cosas también, porque nosotros como adultos, por ahí la adolescencia también se retrasa. Algunas cosas avanzan y otras como que se retrasan o se estancan, no sé si se entiende. Claro, pero en realidad yo creo que no pasa por la actividad, en el caso que vos decías, ¿no? Pasa por el modo en que a veces se le impone al chico vivir la actividad. Porque digo, por ejemplo, ir a jugar al fútbol. Y está bueno que los chicos vayan a jugar al fútbol, los chicos y las chicas vayan a jugar al fútbol. Ahora, si ya después eso supone que tiene que ser como un profesional, y se le exige como si fuese un profesional en lugar de divertirse, de estar con los compañeros o compañeras, etcétera, creo que ahí está el punto. No en el hecho de que vayan a hacer un deporte o las cosas que por ahí, que para los chicos eso también es lindo. El problema es que a veces lo Sí, sí, hacen de tal manera que uno dice, bueno, pero no lo están dejando disfrutar, ¿no? De que eso, no importa si ganó, perdió, eso es otra cosa para un niño. Para un niño la cuestión es el juego, ¿no? Entonces, pero que claro, no olvidar que son niños. exacto, que a veces se le exige como si fuesen un adulto profesional, ¿no? Que se está jugando en la primera división. Entonces creo que ahí es la dinámica que un poco el autor dice, ¿no? Que deja de ser niño y se la corta la niñez para poder empezar más tempranamente la pubertad y bueno, y vieron que también es interesante porque dice, todos se resisten a ser adulto y lo cual eso significa que los adolescentes y los niños quedan sin padres y sin madres porque son tan adolescentes a veces como cualquier adolescente y se reniega de perdón, de la vejez, ¿no? Vieron que en nuestra sociedad occidental ser viejo es casi una mala palabra, como que hay que hacerse muchas cosas para no aparentar la edad que uno tiene, ¿no? No sé si prestaron la atención la cantidad de productos anti-age que hay. Y piensen lo paradójico de que un producto sea anti-age, porque no hay productos para anti-edad. La edad uno la tiene.
en todo caso será para aparentar, pero es decir, es una sociedad donde pareciera que el modelo de ser es siempre ser adolescente, ¿no? Habría que preguntarse por qué, ¿no? ¿Por qué se le tiene tanta miedo a la adultez, por ejemplo, ¿no? Yo creo que debe ser, profe, por las responsabilidades también, el miedo a la adultez. Sí, o quizás por el modo en que se pinta la responsabilidad también, porque muchas veces los chicos dicen, no, no, yo sí, para ser adulto como, para vivir como viven mis papás, no quiero eso. O sea, a lo Claro. mejor también el modelo de Creo que adultez que le estamos mostrando nosotros es un modelo que ellos rechazan, ¿no? Sí, Yo creo que también que las responsabilidades son un poco más complejas también, porque ponele, yo ahora no tengo la responsabilidad de, qué sé yo, mantener una casa, mantenerme a mí, o sea, y esas son responsabilidades del día de mañana yo esté viviendo sola como adulta, o sea, que yo ahora estoy viviendo con mis papás y es como que es una responsabilidad que yo no tengo, pero en cualquier momento la voy a tener, y como que eso da miedo. claro, pero por otro lado a lo mejor también uno tiene que ver que hay otras cosas que son muy interesantes, ¿no? De empezar a independizarse, a tener, cuando ustedes terminen de cuando tienen, de a lo mejor tener su propio dinero, poder decidir eh, dónde quieren ir, que cómo, cuándo, que no es lo mismo a lo mejor que vivir con los papás, que bueno, la casa es de los papás de ustedes, ¿no? Uno Claro, podrá la decir algo, pero en definitiva los que deciden en la casa de los padres son los padres porque la casa es de ellos. Entonces, sí. alguno podrá pedir autorización, a lo mejor dice, bueno, tengo ganas de que vengan mis amigos, pueden, probablemente los papás le dicen que sí, pero hay ciertas cosas que, bueno, uno respeta que está en la casa de los padres. Pero por ahí a lo Claro. mejor se pinta eso, la adultez como esa responsabilidad tan pesada que no se ve lo otro que es muy lindo también de ser adulto. Sí, las amistades, yo creo que las juntadas de eso, la independización también, porque, profe, Claro, el vivir solo, la tranquilidad de estar solo, obviamente son cosas lindas, pero qué sé yo, el miedo siempre está, o sea, claro, por eso digo, pero a veces se hace tanto hincapié en ese miedo que no se ve, como en todas las cosas, ¿no? Porque como decíamos, el niño para llegar a ser adolescente supone una pérdida de algo, pero también gana otras cosas. Sí, lo que ustedes siempre tienen que pensar es que desde el punto de vista psíquico, uno pierde, pero a su vez también gana. Pero para ganar siempre hay que perder algo. Uno no sí. puede quedarse con todo. Así que uno pierde algo, pero gana desde algún otro lugar. Entonces, depende también donde uno quiera, si uno quiere poner el acento solamente en la pérdida, o puede pensar las dos cosas, ¿no? Pero nadie gana sin perder, digamos. Sí, 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 obvio. Chicos, bueno, esto entonces era con respecto para que podamos pensar el autor y esto de la vejez se niega también es algo para pensar, ¿no? Porque la vejez que podríamos pensarla como una edad donde la persona que ha vivido puede orientar a los más jóvenes, puede transmitir su experiencia. En nuestras sociedades, lamentablemente, muchas veces son desechados porque es la mentalidad también de una sociedad capitalista, ¿no? Donde el que no produce es descartado. Entonces también es para pensar esta idea de este autor. Y bueno, les decía que la adultez uno puede pensarla también como que no es un periodo homogéneo, como les decía, de la adolescencia, y uno puede pensar también, bueno, la adultez joven, la adultez media y la adultez madura, ¿no? En esos años que ustedes ven allí. Esto también empieza a aparecer en sociedades donde el promedio de vida, las expectativas de vida fueron avanzando, ¿no? Entonces, no es lo mismo que a lo mejor alguien antes en las sociedades a los 50 años, las expectativas de vida, ya a los 50 la persona era anciana, ¿no? Hoy esto se va extendiendo también como sobre todo en estas sociedades que estamos hablando, ¿no? Hay otras sociedades donde debido a la pobreza, al modo de trabajo, eh, las expectativas de vida son muchos menores que en estas sociedades más desarrolladas. Algunas características que tienen que ver con la vida adulta, ¿no?
Una de ellas dice reducción de los sentimientos de omnipotencia. La palabra omnipotencia significa todo lo puedo. El adulto tiene una posición en la cual puede sentirse que a veces con algunas cosas no puede y está bien, puede pedir ayuda, puede sentir la fragilidad a veces, lo cual esto no significa debilidad, sino que puede ubicarse en ese lugar que, bueno, todos necesitamos de otro, ¿no? Y está bueno poder admitirlo, ¿no? Porque vieron que también estamos dentro de una sociedad que nos da el mandato de que todo lo tenemos que tener, que siempre tenemos que estar felices, que todo lo podemos, etcétera, ¿no? Y en realidad eso sería una cuestión de omnipotencia. La otra característica, fíjense que dice limitación de los ideales absolutos. Perdón, ¿están viendo la diapositiva, chicos? Sí, sí. Sí, profe. Por las dudas. Limitación de los ideales absolutos de un yo visualizado sin fisura. Tiene relación con lo anterior. Es decir, que el adulto puede pensar en un yo que no es perfecto, ¿no? Sino que tiene ciertas fisuras como las tenemos todos, pero no está sostenido en la perfección, como le puede pasar a lo mejor a un adolescente que muchas veces se siente omnipotente, que todo lo puede, o a veces los niños, ¿no? Abandono de la dependencia infantil. Fíjese que acá dice infantil, ¿no? Porque la dependencia, todos de alguna forma, como le decía, necesitamos del otro. La dependencia infantil es aquella en que se siente que solamente el otro puede hacer cosas y que uno no puede resolver cosas solo o sola, ¿no? Esa sería una actitud infantil. O querer ser el centro de la escena siempre. O querer obtener las cosas que uno desea ahora, ya, y si no, hace algún caprichito como hacen los niños, ¿vieron? Algún berrinche. La otra dice ubicarse en un rol de sostenedor y transmisor generacional. Algo decían recién, ¿no? Sostenedor de, bueno, los hijos o otros más jóvenes. Si alguien no tiene hijos, puede tener sobrinos, pero es capaz de sostener a otros y también ir transmitiendo lo que conoce, los saberes que tiene a la generación más joven. Generalmente uno aprende, si ustedes se ponen a pensar, siempre se va aprendiendo de las generaciones anteriores. Las generaciones anteriores nos van dejando algún legado y después, bueno, serán ustedes los que dejarán para otras generaciones. Y después dice reducción de la impulsividad, mayor tolerancia a la frustración. Acá también hay otra posición de adulto. ¿Sí? La capacidad de poder orientar nuestros impulsos, porque impulsos vamos a tener siempre. Pero el adulto puede orientar esa impulsividad. Puede dialogar con otro en lugar de tirarle algo porque está enojado. Puede plantear otros caminos ante los enojos, por ejemplo, ¿no? Y a su vez, fíjense que dice mayor tolerancia a las frustraciones, es decir, poder aceptar de que aquellos objetivos que nosotros nos proponemos no siempre lo vamos a alcanzar, a veces hay obstáculos, y bueno, o qué sé yo, que alguien nos diga que no, a lo mejor nosotros deseamos algo y nos dijeron que no, y bueno, el otro es otro y tiene derecho a decirnos que no, y eso también el adulto puede tramitar esa frustración. No es que no se va a sentir mal ni nada de eso, pero puede aceptar de que no siempre se obtiene lo que se desea. Y otra de las características, fíjense, dice, la aptitud para padecer un conflicto, ¿no? Eso también es interesante, es decir, que poder pensar que siempre que hay otros va a haber conflicto. La cuestión los conflictos en sí mismos no son malos, al contrario, muchas veces nos permiten que irrumpa algo nuevo a partir del conflicto. La cuestión es también el modo en que uno enfrenta el conflicto. La otra dice quedar interpelado
por un acto cuyos efectos recae en quien lo realiza. Lo puedo decir de otra manera. El adulto es aquel que ante las elecciones, y si esa elección, ante las consecuencias de las elecciones, no le echa la culpa a otro. ¿No vieron que es muy común el adolescente que cuando hace algo dice, no, pero la culpa la tuvo el otro, no, pero yo no hice nada. Así como que no puede todavía el adolescente hacerse cargo de que lo que elige, lo que realiza, tiene una consecuencia. El adulto es aquel que ante algo que hizo mal, puede hacerse cargo y decir, bueno, yo me equivoqué en esto. Pero a su vez también dice quedar interpelado, es decir, interrogado. Poder preguntarse, bueno, a ver, ¿qué me pasó? ¿Qué me pasó por esto en que me equivoqué? Pero no sería una posición de adulto cuando alguien dice, bueno, pero lo que pasa es que yo reaccioné así porque el otro, eso no sería una posición de adulto, ¿no? La tercera dice, la dimensión pública del acto es para transformar la realidad y transformarse a uno mismo. Que sería esto que decíamos, ¿no? Ya el adulto tiene que ver con esta cuestión de, y ya pongo la cuarta, la capacidad de amar y trabajar, y esto significa, sobre todo la cuestión del trabajo, significa algo que uno hace en la sociedad, es decir, el orden de lo público. Y tiene que ver con transformar algo de esa realidad en la cual uno habita. Y eso también permite transformarse. Recuerdan que la otra vez yo les decía que amar y trabajar tienen como denominador común la capacidad de dar, ¿no? Y dar para otro. Entonces, ahí aparecería porque Freud decía que la madurez implicaba eso, ¿no? La capacidad de no estar metido solamente en el propio yo, sino poder conectarse con el mundo externo. Bien, y se suele hablar de algunas crisis paradigmáticas de la adultez, ¿no? Que todo adulto por allí puede pasar. Y que suelen desencadenarse generalmente cuando, se da el nacimiento y la crianza de los hijos, cuando se da el envejecimiento y la muerte de los padres, cuando hay algún tipo de separación en la pareja y hay que reorganizar la vida después de esa separación. Son algunas crisis que aparecen en la vida de los adultos. Así como hablábamos de algunas crisis de la adolescencia, bueno, en la vida de los adultos aparecen algunas crisis cuando suceden estos hechos que están viendo allí. Y otra de las cosas acá, les quería mostrar esto, que no recuerdo si alguno lo dijo, pero una de las cosas que se suele decir que en nuestra sociedad, en esta cuestión de no querer ser adulto, hay algunos que han denominado esto el síndrome de Peter Pan. ¿Escucharon alguna vez hablar de esto? Sí, profe. ¿Y cómo lo Sí, escucharon? profe. ¿Cómo lo escucharon? A ver. ¿Qué sería para ustedes alguien que está en un síndrome de Peter Pan? Sería el niño que no quiere crecer, que no quiere aceptar que está creciendo. Exacto. Vieron que ahí que es un cuento, ¿no? No sé si alguno por ahí tuvo ocasión de leer o ver la película, y que dice que, que vive en el país de nunca jamás, sitio en el que los relojes se encuentran detenidos y en el que la vejez y la muerte no tienen cabida. Así no existe la noción de tiempo ni se respetan algunas normas de convivencia, tan apreciados por el mundo adulto. Entonces, algunos le han puesto esta característica, no tienen ninguna característica de diagnóstico patológico ni nada de eso, ¿eh? No pasa por ahí, sino, como le decía, como una posición, ¿no? Que tiene que ver con esto que decíamos antes. Las características, el posicionamiento adulto tiene que ver con esto que decíamos antes, ¿no? De todo lo que les decía anteriormente, ¿no? Entonces, algunos modos de ser de los Peter Pan tiene que ver con el predominio de los valores ligados al yo ideal. Recuerdan que el yo ideal era el yo del niño. Una actitud más centrada en recibir,
pedir y criticar, ¿no? Que lo atiendan, una incapacidad, perdón, de renuncia y sacrificio, esto que decíamos que tiene que ver con el ideal del yo, un individualismo y egocentrismo, y a su vez una postura centrada en el presente inmediato, bien propio de un adolescente, fíjense, ¿no? El adolescente está en estas características, en alguna de estas características por edad, por posicionamiento psíquico. En cambio, un adulto que es un Peter Pan tiene que ver con no poder moverse de esa situación ficticia de estar en la adolescencia. Bellomo es uno de los que escribió un libro que se llama así, El síndrome de Peter Pan. Bueno, gente, hasta acá era un poquito esto de la vida adulto. ¿Alguna pregunta en relación a esto que estuvimos compartiendo? Por mí no, profe. Bueno, entonces abro un poquito a ver si alguno de los que vieron el video les quedó alguna idea. El video tenía la intención de poder presentar, vieron que decíamos, una de las cuestiones propias de la adultez tiene que ver con el amor, ¿no? De la juventud, la adultez, tiene que ver con el amor en el sentido no romántico ni idealizado, ¿no? Y bueno, en ese reportaje que le hacen a Luciano Lutero, que es un psicólogo y ha escrito varios libros, él hablaba un poco acerca de esta cuestión del amor. Los que lo vieron al video, ¿con qué ideas se quedaron? ¿Cómo cambió el amor de antes, digamos, con el de ahora? Ajá. Cómo era antes que dice, creo, en un momento de nuestros abuelos, que capaz que para los 30 ya tenían todos los hijos que querían tener y ahora no. Bien. Establece alguna diferencia, ¿no? Y en estos cambios que dice Marina, los que vieron el video, ¿qué otros cambios aparecen allí en el video ese? Hablaba más que nada del matrimonio, profe. Sí, o sea, sí. La diferencia de ahora y antes. Bien. Pero en esa cuestión que también dice que vieron que decía también que hay una modificación en cómo se entiende la masculinidad. Y bueno, el video no lo decía él, sino vieron cuando empieza que hay una chica que habla, que también habla acerca de el posicionamiento de lo femenino, ¿no? Y De la del amor dependencia emocional responsable. también hablaba. ¿Cómo, Paula? De la dependencia emocional también decía al principio. Sí, exacto. Pero él en realidad ahí estaba comentando un libro que se llama El fin de la masculinidad y que después el video dice, no es que estoy diciendo que se haya terminado lo masculino, lo que él dice es que hay distintos modos de vivir la masculinidad, que antes estaba como muy estereotipado, ¿no? Esta cuestión de, bueno, el varón es el proveedor, el que tiene que hacerse cargo de todo en la familia, de todo, digo, en el sentido monetario, ¿no? Material, etcétera, ¿no? Pero muchas veces que también corría esto, bueno, los hombres no lloran, no tienen que ser débiles, porque si lloran son débiles. Se va apareciendo ahora otro posicionamiento y que en relación a lo masculino, y que no es un solo modo de expresar la masculinidad, sino que hay múltiples modos. Y que eso también es interesante porque también le permite a los varones poder pensarse desde lugares distintos y no solo desde un único lugar, ¿no? Que era esto de la fuerza, esta cuestión que muchas veces todavía está instalado en nuestra sociedad, ¿no? Claro, por ahí tiene que ver lo mismo que decimos siempre, depende de la cultura, cómo va cambiando, cómo se va moldando y
la manera de percibir las diferentes cosas, digamos. Indudablemente, ¿no? Él está hablando, por supuesto, desde nuestra cultura, lo cual creo que ha habido algunos movimientos interesantes, sobre todo para los más jóvenes, ¿no? Ha habido algunos movimientos, no digo que, movimientos digo de constructivo, no digo que estamos en el mundo ideal, pero sí como que se ha puesto algún interrogante y creo que hay muchas cosas que hoy se han modificado, como él decía, del tiempo de los abuelos, ¿no? Bueno, los que no lo vieron a lo mejor pueden verlo y cualquier cosa comentamos algo más la semana que viene en relación a esa temática. Bueno, chicos, si les parece, cortamos acá. Profe, Sí, por favor, Martina, perdón. entonces, no hay problema. Entonces la clase de consulta sería el 30 presencial. Sí, exactamente, los encontramos allá a las 5. Yo creo que voy a llegar, yo tengo clase primero con la otra comisión y la otra comisión todavía no tiene los chicos de hemoterapia. Es probable que yo esté acá en casa virtual con ellos, termino a las 4:20, pero estoy cerquita, así que seguro que a las 5 voy a estar ahí. Si por ahí, por alguna cuestión, llego un poquito más tarde, ustedes espérenme, pero yo voy para allá. Buenísimo, profe, gracias. Así que lleven todas las dudas, las cosas que quieran preguntar, que van a ser bienvenidas las preguntas. Catalina, ¿querías preguntar algo? Ay, no se te escucha, Cata. Escucho una descarga. Se escucha toda una descarga. Se ve que no debe andar bien el micrófono. Bueno, escribime por el chat. Cualquier cosa yo los voy despidiendo, los que ya no quieran hacer ninguna pregunta. Ah, bueno, perfecto. Sí, gracias por hacerme acordar. Si alguno se conectó un poquito después, me dice, así yo le pongo el presente y los otros se pueden desconectar, a descansar ya y que tengan linda semana, chicos. Gracias, profe, igualmente. Chao, profe. Chao, profe. Adiós. Chao, profe. Adiós, adiós a todos. Bueno, me esperan por favor. Entonces, Novaquio era una de las. Esperen que voy a buscar porque tengo la de Rayo acá. Voy a buscar la de ustedes. ¿Hay alguno de Rayo que entró más tarde, por las dudas? No. Bueno, esperen un poquitito, tengan un poquito de paciencia. Acá. Bueno. Esperen que ya cargo se está cargando. Bueno, ahora sí. Novaquio presente. Muy bien. ¿Alguien más, chicos? Aparte de Cata. Ya te puse el presente, Cata, ¿eh? ¿Alguien más? Alan. Alan, ¿no es cierto? Buena semana para vos también. Alan Neto. Ahí voy con tu presente, Alan. Muy bien. Ya te puse el presente a Alan. Ailén, también te tengo que poner el presente, ¿no es cierto? Ailén, ¿estás por ahí? Entraste un poquito más tarde, Ailén, ¿no es cierto? Bueno, ahí te pongo el presente, Ailén.
Bueno, está bien. Ahí ya te puse el presente. Ailén, fíjate con tus faltas, mira que tenés varias faltas y para que no quedarte libre. Muy bien. Bueno, los otros chicos son de instrumentación. Bueno, buena semana, Ailén. Bueno, está bien. Sí, sí, no, no hay problema. Yo te advertía para que no, una pena si te quedas libre. Eh, entonces, trata de, creo que estás ya en el límite de las que usaste, así que tratás en la medida de lo posible de poder asistir a las otras clases. Bueno, que tengas linda semana, Ailén. Nos estamos viendo. Hola, Carmen, estaba trabajando en mi jardín, estoy volviendo a casa, lo tengo mucho harto. ¿Sabes cuál puede ser? Con didáctica, creo que se llama Gisela. Sí, así, porque conmigo que entregan lo de los corites, esa película y demás, creo que hasta el tiempo, el 11 de junio. Así que puede ser esta Gisela, ¿no? Ahora cuando llegue a casa leo. Sí, sí, después que te escribí, pero bueno, yo también me puse a dar clase y terminé recién. Se ve que es esta Gisela. Yo primero dije, ¿cómo le va a poner un 25 de mayo? ¿A quién se le ocurre ponerle un día feriado, un parcial? ¿Para cómo se tienen que conectar? No es que tienen que entregar un trabajo. Y después, bueno, Gaby, bueno, después lee, porque Gaby también se metió en la discusión y después una de las chicas dijo que un día en una clase que ella les preguntó a los que estaban presentes si no tenían inconveniente y los que estaban presentes dijeron que no tenían inconveniente. Pero claro, se ve que no le preguntaron a los otros, los que no estaban presentes. Pero bueno, ahora a mí me parece inaudito que vos quieras tener un parcial un día que es feriado y que los alumnos se tengan que conectar. Aunque los alumnos digan que sí, qué sé yo, pero bueno, después contame. ¿Qué te pareció el debate? Buenas tardes a todos, ¿cómo les va? Habiendo leído y haciendo un seguimiento de las opiniones de todos, hemos decidido con la Cátedra Didáctica 1 que vamos a abrir la consulta por comisión A y comisión B, a través de EVA, para que puedan expresar su opinión como corresponde y podamos hacer realmente si es la mayoría que decide o pretende modificar la fecha del parcial. Esta consulta la vamos a hacer por EVA. Les pedimos por favor que